8:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos poner en escena el análisis del anuncio de la fiscal general, doctora Diana Salazar, que solicitó este miércoles a la Corte Nacional de Justicia señalar fecha y hora para formular cargos por el delito de cohecho en la investigación del caso Sinohydro, antes INA Papers, que investiga una supuesta estructura de corrupción alrededor del proyecto Coca-Cola Sinclair. Una de las observaciones que se ha hecho es que a los tiempos se despierta este caso que deviene desde el gobierno de la Revolución Ciudadana. También ha habido respuestas porque el señalamiento de la fiscal general es contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas y 34 personas más, entre familiares, exfuncionarios, un ex embajador chino, Cai Rungo, y representantes de Sinohydro y Comercial Recorsa. Esto también hace recordar esa excelente investigación de los periodistas que presentaron en su momento y que generó reacciones desde el poder. El expresidente Moreno ha puesto en duda esto y se ha mostrado sorprendido al señalar la coincidencia de la actuación de la Fiscalía mientras el Ecuador atraviesa momentos complejos, según ha argumentado, y que también no se menciona a quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en las diferentes etapas del proceso contractual de este proyecto. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, a los periodistas investigadores Cristian Zurita, Martín Pallares y el experto en temas petroleros, doctor Luis Calero, el registro de lo que señalara la fiscal general, doctora Diana Salazar. Hemos pedido a la Corte Nacional de Justicia fijar fecha y hora para la realización de la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho en contra de decenas de personas, entre ellas el ex vicepresidente de la República, Lenín Voltaire M., su esposa y una de las hijas de ambos, además de 2 hermanos y 2 cuñadas del primero. Javier José M., Conto Augusto P., 4 de sus hijos y otros familiares. 2 exgerentes, general y técnico de Coca-Cola Sinclair y la esposa de uno de ellos. El ex embajador chino Cai R. y Yang H., ambos, en su momento, representantes legales de Sinohydro, además de un grupo de entonces funcionarios públicos y personal de confianza de la empresa Comercial Recorsa, incluido su asesor jurídico, y representantes legales de varias personas jurídicas. Eso fue el planteamiento de la fiscal general, doctora Diana Salazar. Quisiera empezar con el periodista Cristian Zurita, parte de todas estas investigaciones a través del portal Periodismo de Investigación. Cristian, ¿qué representa el reactivar este caso Coca-Cola Sinclair? Muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo tanto a Martín como al doctor Luis Calero. Muchas gracias por la invitación, licenciado. Por favor, ¿cómo ubicamos este caso? Porque daría la impresión, como ha pasado el tiempo, de que esto es lo último solo en el gobierno de Lenín Moreno, cuando esto se arrastra desde el gobierno de la Revolución Ciudadana. Estamos hablando de un proceso que se dio entre actos de corrupción que se dieron entre 2009, ¿sí? y 2011, y luego la constitución de las empresas que están directamente relacionadas a la familia del presidente Moreno, y luego a los hechos claramente identificados, sea a través del Servicio de Rentas Internas y sea luego por las acciones que la Fiscalía promovió para conocer el recurrir de los recursos económicos que han pasado desde China a Panamá, a Ecuador y luego a España, en un periodo de aproximadamente 10 años, ¿sí? Porque estamos hablando que las empresas que están directamente involucradas en este tema fueron constituidas a partir de 2012, ¿sí? Entonces, sí llama la atención, de buena manera, creo yo, que la Fiscalía ha tenido pues el acierto de continuar a paso lento pero firme el resto de investigaciones de corrupción
Porque recordemos que la Fiscalía arrancó con el famoso tema Arroz Verde, que se convirtió en sobornos, apenas asumió su mandato. ¿Sí? Apenas 2-3 veces después de que asume su mandato, inicia el caso sobornos, lo termina, ¿sí? Después de 1 año y medio aproximadamente, inicia con otro que fue por un pedido internacional, que es el caso Las Torres. Acaba de terminar hace poco el caso Las Torres, no más de un mes, ¿sí? Lo ha terminado y pues ha continuado con el caso que es el más antiguo, que es INA Papers, que ahora lo ha llamado el caso Sinohydro, por lo que debo entender que se trata de un proceso más integral, no solo vinculado a la condición de la familia de Lenín Moreno y de cómo recibieron los recursos en cierto momento de $18 millones, que era el pago de las regalías que recibió la empresa Recorsa como representante de Sinohydro por haber concretado el contrato de Coca-Cola, sino que también debe dejar en evidencia cómo se llevó a cabo el proceso de construcción de la obra, que es por donde estalla esto. Esto estalló como conocimiento de las 3.700 fisuras existentes en las tuberías que llevan el agua a los generadores de Coca-Cola Sinclair y que se identificó que fueron realizados con materiales fuera de especificación, es decir, con materiales más baratos que costaron mucho más dentro de la obra y que directamente debe involucrar a alguien que no ha sido pronunciado en el caso, que es Jorge Glass Espinel. Yo aspiro que en el caso, Miguel, pues sea constantemente nombrado el ex vicepresidente Jorge Glass, porque pues es uno de los grandes responsables. Ahora, hay que poner aquí una diferenciación. El caso de alguna manera se investiga al ex vicepresidente Lenín Moreno es por los 18 millones que recibió la empresa Recorsa, representante de Sinohydro, por haber concretado el contrato, ¿sí? Y otro, los 300 millones que significan los hechos de corrupción dentro de la construcción de la obra. Son 300 millones, no menos, son 300. Y eso también hay que responder y aspiramos que la Fiscalía abra los caminos necesarios para que luego de una posible sentencia estos casos continúen siendo investigados. Por cierto, Cristian, me hace recordar lo que pasó con la investigación que ustedes hicieron, Arroz Verde, luego Sobornos 2012-2016. Cuando se lee la sentencia, revisaba ayer, la sentencia determina, luego de los 8 años, a los 20 personajes públicos y privados, entre ellos el expresidente de la República, se ordena investigar por otros hechos, no solo cohecho agravado, sino concusión, peculado en la sentencia. Y de eso muy poco se ha hecho y ya ha transcurrido más de 5 años, Cristian. Es decir, usted aspira a que también se investigue más sobre el caso y no quede solo en el planteamiento que ha formulado la Fiscalía. Sí, pero de alguna manera la Fiscalía ya nos está dando cuál es el camino y la metodología que ha utilizado para enfrentar cada uno de ellos, es decir, uno por uno. No puede ir todos al unísono. Y es obvio porque no tiene la infraestructura ni la capacidad técnica para enfrentarlos por líneas separadas, ¿no? Entonces tiene que ir a paso por paso. Y este ya pues es el tercer paso. O sea, si lleva más tiempo, no tenemos otra alternativa que ayudar y entender cuáles son las circunstancias de una fiscalía, ¿sí? Que pues no tiene todas las capacidades técnicas, operativas y económicas para enfrentar casos de este tipo. Así que tenemos la tónica, será uno por uno y pues en estas condiciones habrá que tener paciencia y en la medida que se pueda acelerar el paso, hacerlo. Pero mientras tanto, ¿sí? Lo importante es que podamos tener sentencias bajo cualquier circunstancia, porque lo peor que nos puede pasar es la impunidad. Efectivamente, la impunidad, algo que corroe a la sociedad ecuatoriana. Bienvenido a Martín Pallares del portal digital 4 Pelagatos. Están todos los que son como debiera tratarse el tema que ha puesto de nuevo en escena la fiscal general al pedir fecha y hora para la formulación de cargos en este caso. Buen día, Martín. Buen día, Miguel, y buenos días con todos los que están ahí en el panel. Si me repites, por favor, la pregunta, Miguel.
Decía que si están todos los que son, el hecho de que se vuelva a tocar un tema que estaba allí, como tantos otros casos que vamos a mencionar, deuda externa, caso aviones presidenciales y otros. En este caso, de la magnitud que ha sido, que las investigaciones periodísticas dieron cuenta del caso, finalmente, Proyecto Coca-Cola Sinclair. Por favor. Sí, Miguel, me parece que es interesante ver la intervención de la fiscal. La fiscal anuncia una serie de nombres, ¿no es cierto?, de personas que van a ser investigadas en este proceso. Y en ese listado de nombres hay algunos nombres que no se conocían, que no nos esperábamos, ¿no es cierto? Cristian no me dejará mentir, pero en el reportaje de periodismo de investigación, que fue el detonante de este tema, se habla de la estructura societaria en la offshore de INA Papers, como esto de INA, ¿no es cierto? INA Investment. Esto comenzó primero con una offshore en Belice, luego se la trasladó a Panamá. Y ahí hay una serie de personajes que están involucrados, ¿no es cierto?, en la investigación que publicó Periodismo de Investigación, donde trabaja Cristian. Ahora, con la revelación, con el anuncio de la fiscal, hay nombres que no estaban ahí. Seguramente suponemos, ¿no es cierto?, habría que suponer que la fiscalía encontró nuevos datos, nuevas pistas que permiten involucrar a bastante más gente, ¿no es cierto? Todavía no sabemos, todavía la fiscalía no ha dicho cuál es el grado de involucramiento de estas personas. Eso yo supongo que ya una vez iniciado el proceso y cuando se haga el anuncio frente a los tribunales, conoceremos, ¿no? Pero claro, aquí en esta lista está toda la familia de Conto Patiño. Hay dos hermanos del ex presidente Lenín Moreno. Está una hija del ex presidente Moreno. Está el embajador de la China de ese entonces. Hay algún otro funcionario chino, me parece que es de Sinohydro. Hay un abogado que no sabemos por qué aparece, que es una sorpresa, ¿no es cierto?, el abogado Eduardo Carmignani. Aparentemente era representante legal de una de las empresas de Conto Patiño. Y sí, entonces lo que vemos aquí es una cantidad importante de nuevos actores que mientras la fiscalía no haga las precisiones del caso, no sabemos exactamente qué es lo que pasó con ellos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la fiscal en su anuncio de ayer dice que ha tenido colaboración de la justicia penal de Panamá y de Estados Unidos. Puede ser que sea información que haya llegado de esos lados. China aparentemente todavía no hace la colaboración. Y eso, Miguel, me parece que este caso va a traer nuevos actores y nuevas revelaciones. Incluso la cifra, ¿no? Ella da la cifra de 78 millones de dólares, que es, según ella, el soborno. En la investigación inicial de periodismo de investigación, la cifra es otra, se habla de 18 millones. Entonces quizás haya nuevos datos y nuevas revelaciones, y eso puede ser, puede explicarse por el hecho de que hay información de las autoridades bancarias de Panamá y de Estados Unidos, yo supongo. Eso implicaría transacciones que se pudo recabar y que serán exhibidas cuando llegue las pruebas de cargo. Martín. Exactamente. Habrá que esperar cuando llegue ya la fiscalía, ya exponga las pruebas de cargo y veamos exactamente cuál es la hipótesis del delito de la fiscalía en este caso, ¿no? Porque lo que sabíamos y lo sabíamos gracias a estas investigaciones de Cristian, es que hubo un cohecho, ¿no es cierto?,
de una cantidad de dinero que la empresa Sinohydro pasó a este amigo de Lenny Moreno, Javier Macías Carmignani, que él depositó en las cuentas, estas cuentas offshore de INA Investment, y con ese dinero se hicieron algunas compras. De lo que yo recuerdo, había un departamento en España, en Valencia, me parece que era el uno. Hubo una compra de muebles que le llegaron a la casa del ex presidente Lenny Moreno en Ginebra, que luego el entonces presidente dijo que esas no eran de él, sino que estaban prestadas, una cosa así como un poquito complejo. Había la compra de una cartera de piel de cocodrilo para la hermana de la ex primera dama, etcétera. Me parece que aquí, por lo que se ve, van a venir nuevos elementos. Bienvenido al doctor Luis Calero, experto en temas petroleros. ¿Cómo ve usted esta reactivación de un caso en donde se señala desde la Fiscalía como delito de cohecho contra autoridades, contra empresarios, en el caso Sinohydro, como se ha denominado? Muy buen día, doctor Calero. Buenos días, Miguel. Un saludo a los oyentes, un gusto conversar con Martín y con Cristian. Mire, lo primero es que a mí realmente me ha sorprendido la intervención de la fiscal. Un anuncio publicitado, ha grabado un video para indicar, para comunicar la solicitud de un acto procesal normal y corriente. No sé si en otros casos ella actúe de esa manera, pero me ha sorprendido. No sé cuáles sean las razones de la fiscal para haber procedido de esa manera. Pero el asunto es que resulta saludable para el país que se hubiera dado este paso procesal y que la fiscal habría solicitado ya fecha para la audiencia de formulación de cargos. Lo mío obviamente no es el derecho penal y podría cometer algunas imprecisiones por lo que me expuso desde este momento. Sin embargo, entonces, recién a partir de que se formulen los cargos, la Fiscalía realmente podrá demostrar los cargos que va a imputar a los procesados, y ellos tendrán obviamente el derecho a la defensa. Y veamos pues los jueces qué es lo que resuelven. Sin embargo, yo me acuerdo que este caso me parece que se inició hace cerca de 11 años, cuando el asambleísta Clever Jiménez presentó una denuncia en la Fiscalía. Si bien el tipo penal en ese momento era peculado, sin embargo estaba relacionado, referido a este tema, que en definitiva es el reingreso de Sinohydro para la contratación de la central Coca-Cola Sinclair, porque existió un impasse en el gobierno del señor Correa. Me parece que prácticamente expulsó a la compañía del país, y existieron buenos oficios, entre comillas, gestiones al más alto nivel, y se permitió o se concretó el reingreso de la empresa y se realizaron una serie de actos no muy santos, que digamos. Entonces creo que por ahí se inicia el asunto. Luego vienen las investigaciones periodísticas y entiendo que es una sumatoria de todos esos elementos, bien por el país, y que luego del debido proceso se establezcan las responsabilidades en primer lugar y las sanciones que ameriten en segundo lugar. Sí me preocupa, Miguel, a mí, de todas maneras, un análisis un poquito más allá de lo que significa el proceso penal, el hecho de que se haya involucrado, y vaya que lo he reclamado desde hace rato, que no se ha involucrado en los actos de corrupción a la parte fundamental, que es el de las empresas, porque generalmente nos hemos dedicado a incriminar a los funcionarios públicos y a las corruptoras. A las empresas generalmente les hemos dejado a un ladito. Entonces, en este caso, digo, aparece ya la empresa, aparecen ejecutivos y fundamentalmente, y para mí algo significativo, aparece el ex embajador de la China en el Ecuador. Y yo creo que el tema es digno de análisis
si nosotros consideramos la estructura vertical en la administración del gobierno chino, y como que el embajador aquí no habría actuado de motu propio. Él no creo que haya tenido la autonomía suficiente para tomar la decisión de participar en un ilícito. Claro. De todas maneras, yo creo que aquí hay un asunto muy importante para debatir y para analizar. Doctor Calero, para ubicar el tema, Cai Rungo, que fue embajador de China en Quito, dejó las funciones, regresó a Beijing y volvió, entiendo, alguna vez me comentó que se iba a jubilar y que volvía ya como representante legal de la empresa que construía este proyecto. En esas condiciones se puede entender que se lo está vinculando en esta investigación, doctor Calero. Solo que, ¿en qué fechas desempeñó él las funciones de embajador? Claro, no recuerdo exactamente los años, pero él estuvo alrededor de 4 años en Quito. Sería interesante determinar, ¿no es cierto? A ver si fue parte de sus funciones, entre comillas, o si ya fue luego como un ciudadano representante normal. legal. Claro. Sí, eso hay que investigar y conoceremos por la formulación de cargos de la fiscal general. Volvamos con Cristian Zurita. Si nos puede recordar, porque ha pasado tanto tiempo, la trama del caso que el portal Periodismo de Investigación presentó en más de una ocasión sus investigaciones. A ver, vale señalar la génesis de todo este entramado de corrupción, que inicia sobre todo con el encargo del expresidente Rafael Correa al vicepresidente Lenín Moreno para que interponga sus buenos oficios en los posibles acuerdos que deben existir entre la empresa china Sinohydro y el gobierno del Ecuador para lograr constituir un acuerdo y pues se libere el crédito que requiere la empresa para levantar el proyecto, ¿no? Esto porque anteriormente se había intentado establecer un crédito que según los requisitos que imponía China eran totalmente inconstitucionales. La costumbre hasta entonces de China en el mundo era entregar créditos a cambio de la garantía de grandes extensiones de terreno en los países. Entonces, así se ha apoderado pues de vastas extensiones territoriales en buena parte del África y buscaba hacer lo mismo en América Latina. Se encuentra con Ecuador y le dice, disculpe, bajo estas condiciones no. El presidente de la República, entonces, conociendo su capacidad de polarizarlo todo, rompe la posibilidad de diálogo y encuentra una salida a través de Lenín Moreno. ¿Por qué? Porque era el amigo personal del representante de la empresa china en Ecuador, que era Conto Patiño, ¿sí? Y pues existía una relación por demás estrecha con el entonces embajador de China en Ecuador, Tsai Rung-kuo. Y pues ellos establecen las formas para someterse a la Constitución ecuatoriana en lo que significa el otorgamiento del crédito, ¿sí? Cuando esto se hace posible, se ejecuta el acuerdo que existía entre la empresa representante, que es Recorsa, con Sinohydro, que es el pago del 1% de las regalías por haber conseguido el crédito, ¿sí? El tema es que estos recursos económicos no es que salen del bolsillo propio de Sinohydro, sino que son incluidos dentro de los gastos del crédito del proyecto de construcción de la obra, ¿sí? Y eso es lo que identifica el Servicio de Rentas Internas en primera instancia y se empieza una pelea por el caso, ¿sí? Esta trama o esta lucha tributaria quedó en evidencia en un vasto reportaje que publicó Diario El Universo en enero de 2017, ¿sí? Pero no se identificaban los nombres ni las relaciones que existían con respecto a la trama de corrupción, porque lo que se identificaba es que había una serie de transferencias provocadas desde Sinohydro Beijing a Recorsa Panamá y de Recorsa Panamá hacia el Ecuador, hacia un grupo de aproximadamente 7 u 8 empresas que eran fantasmas y que pertenecían a Conto Patiño Martínez.
Ya. ¿Sí? Cristian, siguiendo la línea de la investigación, cuando mencionas enero 2017, aún no llegaba formalmente a la presidencia de la República Lenín Moreno, que llega en mayo del 2017. En ese tramo. Los hechos que se están investigando y que suceden todos estos hechos que identifican la corrupción de la entrega de recursos económicos provenientes de Sinohidro se generan entre 2012 y 2016, porque en 2012 Edwin Moreno, el hermano del vicepresidente, constituye INA Investment en Belice, ¿sí? Y luego en 2013 se abre esta cuenta en el Balboa Bank, que luego es identificada en la compra de los bienes muebles que bien los ha señalado Martín, que tuvieron un valor de $17,000 aproximadamente y que estuvieron en el departamento que ocupó el entonces diplomático Lenín Moreno cuando ejerció esos cargos por pedido de la Organización de Naciones Unidas, a pedido del canciller Ricardo Patiño, que es el que propuso su estancia en Suiza, ¿no? En Suiza. Y luego pues viene la compra, la constitución de las empresas que se extienden en España para la compra del famoso departamento que se encuentra allá en la playa en Alicante, ¿no? Es un departamento de 120 metros aproximadamente que terminó costando como $150,000 y se realizaron 2 pagos. Todos esos hechos suceden entre 2012 y 2016. ¿Por qué demora tanto el caso? Porque la fiscal, cuando solicita la información de las cuentas de Lenín Moreno a Suiza, estos se demoraron mucho en entregarse, ¿no? De hecho, yo recuerdo que la fiscal tiene que haber cruzado un sinnúmero de peticiones para que se entregue esa documentación con el rechazo de las autoridades suizas. Llegó un momento en que se pudo determinar exactamente y hacer el cruce adecuado de toda la información existente. Yo supongo que para el momento deben tener un mapa de relaciones y de transferencias que se dieron entre cada una de las cuentas que mantuvieron los involucrados, entiéndase Javier Macías Carmiñani y María Auxiliadora Patiño de Macías, ¿sí? Y otros directamente relacionados a la familia de Lenín Moreno. Eso es que de alguna manera entre todos los implicados que están citados y que han sido llamados a la reformulación de cargos por parte de la fiscal general, es el círculo íntimo del presidente Moreno. ¿Y el caso de Jorge Glass, cuál papel jugaba ese momento? ¿No estaba en los sectores estratégicos? Es por la otra vía, porque estaba en sectores estratégicos. Entonces, vale señalar lo que nuevamente han dicho nuestros invitados, con quien tengo el gusto de dialogar, es que se está hablando de un sistema de corrupción de $78 millones aproximadamente. Sí, estos $78 millones es una cifra que hay que separarla de la corrupción generada por el proceso de construcción, donde entra directamente Jorge Glass. Por eso me hacía referencia que dentro del proceso y del juicio, donde ya se exponga la teoría del caso, tiene que existir un constante pronunciamiento de lo que ha significado la presencia de Jorge Glass como principal autoridad dentro del proyecto, ¿sí? Porque es él quien ordenó y autorizó el cambio de los materiales fuera de especificación para su incorporación dentro del proyecto, ¿sí? Y eso tendremos que verlo en la medida en que la fiscal y su equipo desarrolle la relación de los hechos generados dentro del caso. Ahora, nos podemos topar que básicamente nos podría llevar a conocer esta relación hemos hablado de carácter societario, donde están los 78 millones. Y esperamos, yo aspiro que podamos tener un conocimiento profundo que le permita a los jueces abrir un capítulo nuevo para que se continúen con las investigaciones. Cristian, y dentro de las investigaciones, hoy la formulación de cargos es el delito de cohecho. Se determinó presuntas irregularidades, depósitos, cuentas, adquisiciones de bienes muebles, inmuebles. ¿Se encontró pruebas en esas investigaciones? Claro, por ejemplo, identificado que el 24 de enero de 2013 se apertura la cuenta
en el Balboa Bank de Recorsa, con los cuales se compran los muebles de Lenín Moreno, ¿sí? Identificado que Inda Investment Corporation ordenó el pago de aproximadamente 93,000 euros a favor del dueño de ese departamento, que estaba en Alicante, que era Emilio Torres Copado, amigo de farra del presidente Lenín Moreno. Entonces, ¿sí? Se identificó el segundo pago generado por Inda Investment a nombre de la familia del señor Torres Copado, y que se emitió el cheque por parte de la señora María Auxiliadora Patiño, incluso emitido desde la casa de ella, que se encontraba en la urbanización del Río, en San Borondón. Entonces, esto que quedó evidenciado en los trabajos periodísticos, yo debo entender que a este momento tiene que estar muy bien estructurado y otros valores que identifican los hechos de corrupción, a tal punto que de los 18 millones que hablábamos en un inicio en los reportajes, pues se ha identificado que son 78 millones. Y en algún momento yo escuché hablar, esto ya puede ser más bien un rumor, que se habían identificado movimiento de cuentas entre las relaciones familiares del expresidente Lenín Moreno por aproximadamente 28 millones. Entre los allegados al expresidente. Entre el expresidente y sus allegados, así es. Martín Pallares, frente a este panorama, ¿debiera escarbarse más o es la parte del inicio, del arranque de esta formulación de cargos con el argumento de delito de cohecho? Porque el caso da para más. Como decía Cristian, la propia ejecución de la obra, en donde estaría presuntamente involucrado el propio ex vicepresidente Jorge Glass. Evidentemente, Miguel, eso creo que está clarísimo, lo acaba de decir Cristian. Hay muchos cabos, ¿no? Muchos cabos sueltos y otros no tan sueltos tampoco. No nos olvidemos de que la misma investigación de Cristian y Fernando Villavicencio en algún momento habló de la compra que hizo el señor Carmiñani Macías, Miguel, amigo de Conto Patiño, de una casa en Guayaquil, luego esa casa, o en Salinas, perdón, luego esa casa es la que compra Javier Jordán, uno de los protagonistas del piscinazo de los tetones. Entonces, ese es simplemente un ejemplo de las cosas que habrá que escarbar, que ojalá se escarben. Luego está el tema de las otras autoridades que habían en esa época. Es difícil pensar que todas estas cosas se pudieron haber hecho sin el consentimiento o sin el conocimiento, al menos, de el ex vicepresidente Jorge Glass. ¿No es cierto? Estamos hablando del cohecho, no de la corrupción de la obra, que, como decía Cristian, es un tema aparte y que es de un valor muchísimo más alto. Entonces, esperemos que este caso permita abrir puertas para ir hacia atrás, ¿no es cierto? Ir hacia los otros implicados que aún no están, que suponemos pueden ir apareciendo, ¿no es cierto? Como el caso que ya habíamos mencionado del ex vicepresidente Jorge Glass, que en ese tiempo era el encargado de todas las obras catalogadas como estratégicas, ¿no es cierto? Todo lo que tenía que ver con energía. Cuesta pensar que ellos no estaban al tanto de esta negociación. No nos olvidemos que de lo que se sabe son las negociaciones de Lenín Moreno con la contraparte china, la que facilitó que se entregue ese préstamo. Ese préstamo había llegado en un momento a bloquearse, y fue la intervención de Lenín Moreno el que permitió, pero eso, claro, fue en beneficio de una obra que es una obra emblemática del gobierno de Rafael Correa. Entonces, esperemos que este proceso permita abrir puertas y ventanas que nos lleven a otros implicados y responsables de este tema.
Claro, como dice Martín, y quiero recoger el comunicado del expresidente Lenín Moreno, que desde Paraguay formula, que dice: como le he dicho desde el primer día, no tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de la obra más emblemática de la Revolución Ciudadana. El proyecto Coca-Cola Sinclair estuvo a cargo de las autoridades competentes de entonces, mientras yo ejercía mis funciones como vicepresidente y con la única competencia de llevar adelante el programa Manuel Espejo. Todo esto tendrá que ser despejado cuando se escuche la formulación de cargos y ubicar entre estos procesos, estas contrataciones y también la ejecución del proyecto Coca-Cola Sinclair, Martín. Sí, en efecto, o sea, lo que dice el ex vicepresidente, expresidente Lenín Moreno, él está hablando de la obra, pero no está hablando del cohecho. Este caso es de cohecho y en este caso sí está él involucrado, ¿no? Este no es un caso sobre la construcción de la obra, la contratación, los supuestos sobreprecios, las fisuras en las turbinas, el material de mala calidad que se aplicó, la falta de estudio ambiental para la obra, que ahora está sufriendo precisamente, acabamos de ver estos días, nuevamente hubo más incidentes, más problemas, diré, por la erosión del sitio. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Aquí Moreno está por el tema de cohecho, no está por el tema de corrupción en la obra. Y me parece que en esa comunicación el expresidente Lenín Moreno está tratando de eludir un poco, ¿no es cierto? Él está en otro caso que no es el que ha puesto sobre la mesa la Fiscalía. Doctor Luis Calero, el comunicado del ex presidente Moreno también señala que sorprende que si se investigan irregularidades en Sinohydro, no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en las diferentes etapas del proceso contractual. Como explicaba Cristian Zurita y también Martín Pallares, este es por una parte de esos procesos y no por lo otro en la ejecución de la obra, que incluso se encontraron miles de fisuras. ¿Qué opina usted? A ver, mire, Miguel, todo proceso de contratación pública genera o puede generar varios tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad administrativa, otra es la responsabilidad civil y otra la responsabilidad penal. Para cada uno de estos tipos de responsabilidades existen procedimientos, existen competencias de los funcionarios que tienen o de las instancias que deben determinar esas responsabilidades. En este caso lo que estamos hablando es de la responsabilidad penal. No estamos hablando de la responsabilidad civil ni de la administrativa. Ellas fueron determinadas ya en su momento, entiendo, por la Contraloría General del Estado. Y eso es cuenta aparte. Dentro de las responsabilidades penales existen, o los indicios de responsabilidad penal, existen varios elementos, varios tipos delictivos que podrían haberse cometido. Uno de ellos es el cohecho, en el que está involucrado o le está pretendiendo involucrar la Fiscalía básicamente al señor Moreno, su entorno familiar y algunas empresas relacionadas con la familia del señor Conto Patiño. Lo otro, existen todavía por realizarse, entiendo yo, algunas indagaciones, algunas investigaciones para otro tipo de delitos que se hubieran cometido ya en la contratación como tal y en la ejecución contractual. Eso dejémosle para que la Fiscalía cumpla su trabajo, luego los jueces hagan lo suyo, que los imputados tengan su derecho a la legítima defensa y que la justicia en su momento establezca responsabilidades y sanciones. Más sí me preocupa, y algo que decía Martín, por ejemplo, respecto de la erosión regresiva, es que hay unos efectos reales y concretos, más allá de los deseos de sanciones penales y más allá de los enjuiciamientos y de la crónica roja. Existen hechos concretos y riesgos concretos, como es la posibilidad del colapso de la central. ¿Y qué sucedería con el país si colapsa Coca-Cola? ¿Y cuáles son las obras que se están ejecutando
porque una vez que se detectaron los miles de fallas, de fisuras, los problemas de la calidad de los materiales, etcétera, etcétera, ¿cuántos años vamos y qué se ha hecho? Es decir, los riesgos están latentes. Y creo que un poquito los análisis también deberíamos orientarlos hacia allá. Está bien, está muy bien que nos preocupemos porque se sancionen a los corruptos. Pero eso no soluciona el problema gravísimo que podría significar para el país el colapso de la central Coca-Cola Sinclair. O de pronto alguien dice, no, si no pasa nada, era una obra innecesaria. Ah, caramba, bueno. Pues yo creo que es fundamental. Leí algún reportaje que estaba significando en este momento al menos el 30% del aporte de la generación eléctrica en el país. Entonces sí me preocupa lo que no se ha hecho, lo que debería hacerse ya en el campo práctico, en lo que va a significar un real problema para la economía del país, para el conjunto de la sociedad. No he leído, no he escuchado. Mire, en este momento mismo están en problemas ya con suspensión de transporte por los oleoductos y por el poliducto, motivado por la erosión regresiva. Claro, como una medida preventiva, el argumento oficial frente a continuación del colapso. Miguel, pero vimos en los videos cómo colapsó un puente cerquita de las tuberías, ¿no es cierto? Está bien, es correcta la medida preventiva para evitar daños ambientales y después los líos con las comunidades, pero eso tampoco soluciona el problema. ¿Qué pasa con una solución definitiva? ¿Qué pasa con la variante de los oleoductos, por ejemplo? ¿Qué pasa con la variante del poliducto? Es decir, ¿qué es lo que se está haciendo? Coca-Cola Sinclair también es ese riesgo para el país. No son solo las responsabilidades penales de los corruptos, es el riesgo para la economía del país. Incluso, doctor Calero, sin llegar al techo, recuerdo cuando se inauguró, se hablaba 1.500 megavatios y nunca se ha llegado al techo de la provisión de 1.500 megavatios, doctor Calero. Ojalá no se llegue. Esa es una capacidad nominal, porque si empezaría a funcionar los 1.500 significaría que el resto del parque generador está parado. Y eso no debe suceder en el país. Sí, cada central, entiendo, yo no soy experto en asuntos eléctricos, cada central aporta lo que el sistema le solicita que aporte. Entiendo que, a propósito de los problemas climáticos de la sequía, varios de los ríos que alimentan algunas centrales bajaron obviamente sus caudales y Coca-Cola creo que entró en una de sus máximas producciones. Creo haber leído algún mensaje en ese sentido. Pero bueno, vamos, es una central fundamental para el país y hay que preocuparse por eso, independientemente de que llegue o no llegue a los 1.500. Cristian Zurita, ¿qué debiera esperar el país de este anuncio de la Fiscalía de la formulación de cargos en el caso denominado Sin Oído? ¿Qué debiera esperarse? Seguramente, como ustedes han explicado, aquí no están todos los que son, se toma una parte de estos hechos, ojalá se complemente luego con el resto, pero ¿qué debiera esperarse de esta formulación de cargos en este caso emblemático? Bueno, Miguel, en verdad nada es perfecto. Sé que faltan muchos nombres. Es posible que todo el tema relacionado al proceso de construcción quede fuera, pero es un avance. Creo que eso hay que mirarlo con buenos ojos en un país que está acostumbrado a vivir de la impunidad. Y creo que lo más importante es que debemos constituir una narrativa que refleje en contexto y denote la real condición de lo que significó la contratación de esa obra en ese momento. Era el correísmo, ¿sí? Cuando se dan todos estos hechos, era el correísmo, era el presidente Rafael Correa, ¿sí? Y estos hechos directamente relacionados en su momento a su ex vicepresidente
que él lo conoció y luego lo promovió para ser presidente de la República, fue conocido, ¿sí?, y tapado, opacado por ellos en todo su esplendor, en todas sus condiciones. Primero, entonces, este hecho ficticio de correísmo, antimorenismo, hay que desecharlo, ¿sí? Es el correísmo, morenismo en todo su esplendor. Es lo que primero debemos entender. Segundo, ¿sí?, que debemos preguntarnos por aquellos nombres que faltan. En este proceso tenemos que volver a señalarlos, porque no es un tema únicamente que le compete a las relaciones y a los beneficios que pudo haber tenido en su momento Lenín Moreno. La gran pregunta es, ¿en dónde está Jorge Glass dentro del caso? ¿En dónde está la responsabilidad de Rafael Correa dentro del caso? ¿Sí? Y entenderlos como una integralidad dentro de lo que significa estos procesos, porque no podemos separar a Lenín Moreno de Correa dentro de esto, y no le podemos dar la voz a estos sinvergüenzas que han terminado relacionados en la venta de los bienes inmuebles, tal como lo dijo Martín, ¿sí? Que en su momento pertenecieron a la familia de Conto Patiño Martínez y hoy pertenecen a relacionados al narcotráfico, ¿sí? Que han sido directamente relacionados a personas que denunciaron desde el correísmo, ¿sí?, como Ronnie Aliaga, ¿sí?, este caso, que se tomó nuestra investigación para denunciarla, y aparece en la piscina de los tetones negociando los bienes de los Patiño Martínez. Así que, de alguna manera, hay que protegerse, ¿sí?, y hay que narrativa y moralmente cuidarnos de estos mafiosos, ¿sí?, que ahora quieren darse el lujo de decirnos que ellos han sido los promotores de la lucha anticorrupción en el correísmo, morenismo, cuando ellos fueron los que mamaron dentro de todos estos procesos, ¿sí? Y hay que recordar sobre todo eso, Miguel. Martín Pallares, ¿qué debiera esperarse de este caso? Como bien ha señalado Cristian Zurita, ubicar a los responsables, y si no están, ¿debieran ser procesados? A ver, primero creo que está lo primero, ¿no es cierto?, que es establecer exactamente qué pasó con el tema del cohecho. Luego ver si es que en ese tema del cohecho no hay otros implicados. Yo supongo que algunos de los citados aquí es probable que den más datos, que den más pistas para otros implicados o beneficiados de este proceso de cohecho. Y luego está que esto tiene que ir hacia lo más grande, que es el tema de la corrupción y de lo que decía Luis, ¿no es cierto? Atrás de esa corrupción existe un peligro inminente para la seguridad del país, que es el posible colapso de Coca-Cola. Eso es un tema que va más allá de la corrupción. Ese es un tema que tiene relación con la seguridad energética, con la seguridad ambiental, con la seguridad de las poblaciones que están abajo de esa presa, etcétera, ¿no es cierto? Aquí hay cosas muy graves, muy grandes. El cohecho es una parte chiquita pero importante, ¿no es cierto? Y es esencial que se aclare esto, pero también hay que ir a lo otro, y creo que esto podría ser una ventana que se abra para llegar más allá, ¿no? Doctor Luis Calero, ¿qué debiera esperarse de esta investigación penal y esta formulación de cargos por el delito de cohecho? Debería esperarse que, al margen del gobiernismo y del anticorreísmo, la fiscalía y los jueces actúen en derecho, establezcan responsabilidades en quien tenga que establecérsela, que le sancionen con el máximo rigor de la ley, y que si de ahí se derivan de este proceso otros tipos penales, pues que continúen las indagaciones, las investigaciones, nuevamente formulación de cargos. Y si en este proceso existieran indicios de que otras personas pudieran ser involucradas, pues simple y llanamente se pedirá involucrarles a esas personas. O sea, eso no le veo ningún inconveniente. Lo único que yo aspiraría como ecuatoriano
es que la Fiscalía actúe correctamente y los jueces hagan lo propio. Muchas gracias por ilustrarnos y revivir este caso a propósito del anuncio de la Fiscalía, de la Fiscal General, de formulación de cargos que ha pedido en el delito de cohecho por la investigación del caso Sinohydro, que investiga una supuesta estructura de corrupción alrededor del proyecto Coca-Cola Sinclair. Muchas gracias a Cristian Zurita, principal investigador, portal Periodismo de Investigación, Martín Payares del portal digital Cuatro Pelagatos y al experto en temas petroleros, doctor Luis Calero. Muy amables, muy buen día. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Muy buen día a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. En todas partes. Todas partes. Ponte Exa FM 92.5. Inicio de espacio promocional y publicitario. Romeo Santos.